Amén. Pero yo quiero que vayamos a la Biblia para comenzar y luego nos vamos a sentar. Isaías capítulo 40 y vamos a leer el verso 6 hasta el versículo. Isaías capítulo 40, verso 6 hasta el versículo 8. Gloria a Dios. Ok, ahí lo tienen, dice voz, estamos en el verso 46, dice así: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como, dice, como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Dice, ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Den gloria a Dios y tomen su lugar. Amén. Dice, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Han habido, hermanos, diferentes, podríamos decir, religiones, amén, enseñanzas, tradiciones a través de los tiempos. Se han levantado maestros, personas con ideas, y mucha gente, como dijo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, mucha gente los ha seguido. Pero el problema es que cuando esas personas perecen, ¿verdad? Si la confianza estaba puesta en las ideas de esas personas, en las enseñanzas de esas personas, entonces el pueblo se esparce y la confusión llega. Pero cuando se confía en la palabra de Dios, cuando el fundamento es la palabra de Dios, cuando lo que usted y yo, hermanos, lo que usted y yo cree es, como dice la Biblia, amén, arraigado en la palabra de Dios, cuando la fe que usted y yo tenemos depende de la palabra o la Biblia, las escrituras, entonces quiero decirle, hermano, usted y yo podemos pasar, ¿verdad? Vamos a morir, así dice la Biblia. Amén. Una generación viene, una se va y ahí, pero le aseguro que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y hay esperanza, hay firmeza, hay solidez. Gloria a Dios. Ahora, cuando recogí a mi esposa, estaba hablando con una persona ahí. Y bueno, me acerqué. A mi esposa me había dicho que él dice ser cristiano. Y entonces me acerqué, ¿verdad? Dije yo, tiene que ser. Y comencé a hablar con él. Y él trató de comenzar a hacerme algunas preguntas, como si yo, bueno, no sabía nada de la Biblia, ¿no? Y no es que sea la gran cosa, pero sí sé algo. Entonces comenzó a decirme, ¿verdad? Que qué era lo que Jesús había venido a hacer a la tierra. Y cómo era que había que ser salvo. Y preguntas así. Entonces, dije yo, bueno, tengo la oportunidad. Y entonces comencé a decirle, lo que Jesús vino a hacer a esta tierra es a redimirnos de los pecados. Y él me dice, ¿cómo lo hace? Ok. Le digo yo, bueno, la palabra de Dios dice que la iglesia nació en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y comencé a hablar, y entonces él quizás dijo, ok, entonces, ¿verdad? Él sabe un poco. Y entonces, luego después de eso, él me dice, ¿verdad? Bueno, yo le dije, le comenté de que tal vez necesitamos rentar algo de lo que él tiene ahí, el renta tent, que bueno. Entonces él me dice, le digo yo que nuestra iglesia en Texas, una de las iglesias en Texas, ya han hecho convenciones en tiendas de campaña, y que es muy bonito, y que nosotros quisiéramos también tener esa experiencia. Y me dice, tu headquarters está en Texas. Y le digo yo, bueno, sí, allá en Texas tenemos iglesias, y sí, humanamente hablando, le digo yo, terrenalmente hablando, sí. Me dice, porque nosotros no tenemos headquarters. Nuestro headquarters está en el cielo. No tenemos pastores. Me dice, nosotros tenemos ancianos.
y no tenemos, me dice, organización, no le llamamos la iglesia. Bueno, comenzó a decir, ¿no?, cosas. Y la verdad que, hermanos, hay muchas enseñanzas. Yo bien pude haberle dicho, ¿verdad?, teniendo tiempo ¿verdad?, y puedo tal vez un día tener la oportunidad, haberle mostrado de que la Biblia sí habla de pastores. ¿Cuántos han encontrado eso en la Biblia? Amén. Y él me dijo de una vez, me dijo, porque ¿dónde encuentras en la Biblia? ¿Dónde habla la Biblia de pastores? Y yo rápidamente pude haberle dicho, ¿verdad? Porque la Biblia sí habla de pastores. Es uno de los ministerios que Dios dio. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Muchas veces la gente está creyendo cosas, y no es que son nuevos, sino que tienen años y muchos años de creer algo, porque la enseñanza de ellos no se basa realmente en la palabra de Dios, sino en los escritos de alguien. Entonces yo rápidamente entendí de dónde es él, ¿verdad? Y hay personas que hasta se atreven a tener su propia versión de la Biblia, y no le comparten otra, sino la que ellos tienen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando ese líder, cuando esa persona falla, se va o muere o cualquier cosa, entonces, hermanos, muchas veces la gente se desparrama. Por eso es importante que la medida, la regla, hermanos, sea la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cómo comenzamos este estudio? ¿Verdad? Pregunté yo, si se acuerdan que cuánto medía, ¿verdad? Por decir algo, cuánto mide este púlpito de aquí, de esta esquina a esta, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que yo pregunté algo así? ¿Y cuál fue lo que ustedes, la medida que me dieron? Démenla otra vez, hermano Fred, ¿cuánto mide de aquí para acá, hasta aquí? 24 por... Solo de aquí para acá, así nada más, de lo ancho, a ver. 24, que hermano Eric, estos son como arquitectos, saben de tapes, ¿verdad? Para medir. 1 metro, hermana, que la hermana dice 1 metro, ¿es mucho eso, hermano Eric? Mucho, 2 pies. 2 pies. ¿No? Ok. ¿Qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para saber cuánto mide de aquí hasta aquí exactamente? Cinta métrica. A ver otra vez. Cinta métrica. Hay que agarrar la cinta métrica, hay que tomar la cinta métrica y ponerla aquí en la esquina, ¿verdad? ¿Y qué pasaría con la idea que cada uno de nosotros podemos tener acerca de esa medida? ¿Qué pasaría? ¿Verdad? Seguramente ninguno acierta. Amén, hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la cinta métrica es la que nos diría la verdad. Entonces es lo mismo con la palabra de Dios. Mucha gente habla de la salvación. Amén. Mucha gente habla, hermanos, ¿verdad?, de la vida eterna. Y aún hay muchos predicadores, usted sabe, ¿verdad?, diferentes, y algunos hacen mejor trabajo que nosotros en cuanto a salir y andar por las calles evangelizando. Hacen mejor trabajo. Amén. ¿Verdad? Pero muchas veces, hermanos, esas personas no tienen como base la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasará? ¿Será que hay garantía en la enseñanza? No, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, la palabra de Dios. Estamos hablando de lo que estamos hablando, y en los próximos minutos que tenemos, eso es lo que vamos a continuar, ¿verdad? La vez pasada dijimos que el hombre necesita un salvador para rescatarle de su condición sin esperanza de vida eterna. ¿Ok? Para ser salvo no hay hombre que sea salvo por bueno, ¿verdad? Por estudiado, por no meterse con nadie, por no haber matado a alguien. No, porque para perderse, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué hay que hacer para perderse? No hay que hacer nada, porque el ser humano, dijimos, ya nace así, según la palabra de Dios. Pero, y fíjense que de ahí hay enseñanzas que dicen también
que para ser salvo, usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada. No, pero la gente enseña así. Y dicen que para ser salvo, usted y yo no tenemos que hacer nada, porque la salvación es dada gratuitamente, y que con solo que usted diga: Señor, yo te recibo en mi corazón, ¿verdad? Y te acepto en este momento, y gracias por ser mi Salvador, ya es salvo. Y dice: usted no tiene que hacer nada. Ok, ¿verdad? Parte verdad y parte que no es verdad. ¿Cuál es la parte que es verdad? La parte que es verdad es que el hombre que no conoce a Dios no puede trabajar para merecer la salvación. Amén. No puede ir de rodillas, ¿verdad?, 1 kilómetro para ser salvo. Eso no lo hace salvo. No puede comprar la salvación con dinero, porque dice: no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es un don de Dios, pero el don de Dios hay que recibirlo. Amén, hermanos. Y nosotros sí tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer al plan de salvación que Dios ha establecido, ¿verdad? Si no, no hay salvación. La salvación está disponible, pero hay que recibirla. ¿Ok? Entonces, Dios tiene la solución. Él se hizo hombre, tomó forma humana, ¿verdad? Se hizo un ser humano, se hizo de carne y vino a esta tierra como nuestro Salvador. Usted sabe, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, pagó la deuda y el precio del pecado suyo y mío. Amén, Él lo pagó. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo vimos la vez pasada. ¿Ok? Entonces, pero hay pasos, hay cosas que el cristiano, que la persona que quiere ser salva tiene que hacer. ¿Cuáles son? ¿Qué cosas? El que creyere, dice. ¿Verdad? Ok, entonces esa es una. Hay que creer. ¿Qué podrá seguir después de creer? La Biblia dice en Lucas capítulo 24, vamos a ver. Evangelio según San Lucas capítulo 24. Miramos ahí lo que hay que hacer para que la salvación pueda realizarse en el ser humano. Capítulo 24, versículo 46 dice: y les dijo, fíjese, y está hablando de la palabra misma, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué dice después? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ajá, ok, entonces quiere decir que para que una persona sea salva, ¿verdad?, tiene la persona que, hermano, haber escuchado, tiene que saber acerca del arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, en este tiempo, lo que se oye bastante es, usted sabe, el evangelio de prosperidad y bendición. ¿Sí o no? Usted vaya, hermano, vaya a escuchar mensajes por la radio, y muchos, la mayoría. Y a veces, hermanos, son tremendos mensajes, de verdad que sí. Son buenos mensajes, que uno dice: yo debería de hacer eso. Claro, porque todo lo que dicen es psicología y es bueno. O sea, están diciéndole cómo vivir, cómo prosperar, diciéndole lo que le puede hacer daño, lo que le puede hacer mal. Pero nunca se le habla de arrepentimiento, amén, ¿verdad? De arrepentirse de los pecados. De eso muy pocas veces se oye. Y eso está aquí en la Biblia. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento, hermanos, es muy importante. ¿Ok? La vez pasada decía, si ustedes se acuerdan, que la Biblia no dice, ¿verdad?, de que el hombre debe de aceptar a Cristo. ¿Dice así? Que el hombre debe de aceptar al Señor. No.
¿verdad? Es Él el que nos recibe a nosotros. Es Él el que nos acepta a nosotros, ¿verdad? Nosotros realmente lo que hacemos es decirle: Señor, recibe mi vida, perdóname, ten misericordia de mí, y bueno, ¿verdad? Es importante que creamos nosotros en Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Y que le obedezcamos, hermano, que hagamos lo que Él dice en su palabra. Y el arrepentimiento es algo de suma importancia. Ok, esto lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? Pero si quiere vamos a ver segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 para pasar a la siguiente parte. Amén. Segunda de Pedro 5, 9. Mire lo que Dios todavía está tratando de hacer con el hombre. Muchas personas dicen: eso es el evangelio, ya hace mucho que se está predicando, siempre se predica y todavía no ha venido el Señor. Pero la palabra de Dios dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué es que Él no ha venido? Dice: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, entonces fíjense, para no perecer, ¿qué es lo que hay que hacer? Proceder al Arrepentimiento. ¿Qué es proceder? Es lo que sigue, ¿verdad? Ok, no quiero perderme. ¿Qué tiene que hacer? ¿Se acuerdan, varones hermanos? ¿Qué haremos? Amén. ¿Qué había que hacer? A ver, alguien grita eso. ¿Qué hay que hacer después? A ver, hermanos, ¿comieron o no comieron? Amén. ¿Qué hay que hacer después? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál es? Pedro le dijo: arrepentidos. Pedro les dijo: arrepentíos. No les dijo: oh hermano, levante la mano y ya salvo. No, arrepentíos. Amén. ¿Habían creído ellos? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Ahora, la tristeza que es según Dios, ellos, dice la palabra de Dios, que se compungieron de corazón. Amén. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, arrepentíos. Entonces el arrepentimiento es indispensable. Amén. Amén. El arrepentimiento es un paso muy importante en el plan de salvación. Es, hermanos, después de haber creído en Jesucristo, podríamos decir, el próximo paso que lleva al hombre hacia Dios y al perdón de los pecados. Ahora, lo lleva hacia Dios, pero después vamos a ver que para que los pecados sean perdonados todavía falta. Amén. No es que ya me arrepentí. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse la vez pasada? ¿Verdad? De la hermana Iris. ¿Se acuerdan o no? De la tiendita, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que saca fiado y ya después llega donde la hermana Iris y le dice: ¿verdad? Hermana, ¿sabe qué? Ya la cuenta está muy grande, le debo bastante, me arrepiento de haber sacado tanto fiado y ya nunca más le voy a sacar fiado. Y se va. Y la hermana dice: qué bueno, la hermana ya vino, ya se arrepintió, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella espera? El dinero. El pago, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay que pagar porque el arrepentimiento no es suficiente. Ahora, ¿quién pagó por sus pecados y los míos? ¿Verdad? El Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si Él pagó, nosotros, para que ese pago, hermano, sea aplicado a nuestra vida, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Tenemos que identificarnos con Él. ¿Cómo nos identificamos con Él? ¿Verdad? Vamos a ver Colosenses capítulo 2, miremos ahí. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2. Vamos a ver capítulo 2 de Colosenses. Ok, si lo encontraron, dice, ok, verso 11: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12: sepultados, ¿cómo? Con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Romanos capítulo 6 también nos habla, hermanos, que de esta manera es como nosotros nos identificamos con el Señor. Capítulo 6, verso 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué dice? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cómo será que sucede eso? A través del bautismo. Hermano, hay mucha gente que habla, y toda la gente, bueno, todo lo que se llama evangélico, dice: you must be born again. ¿Sí o no? Hay que nacer de nuevo. Pero ¿cómo se nace de nuevo? ¿Verdad? Hay que nacer del agua. Dios ha establecido un plan. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo hay que hacerlo? Y eso incluye fe en Jesucristo, arrepentimiento de los pecados, y después lo que sigue es que hay que aplicar ese pago, ¿verdad?, por los pecados, y eso es siendo bautizados, como dice Hechos capítulo 2 y el verso 38, bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Ok. ¿Será que quiere más, hermano, más explicación eso? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Ok, o sea, está bien claro, ¿verdad? No hay que, hermanos, buscar qué será lo que quiere decir. No, ahí está bien claro. Entonces, ¿cómo se arrepiente la persona? ¿O qué es arrepentimiento? Arrepentimiento, ¿verdad?, es lo mismo como aquel joven que dice la palabra de Dios que, estando lejos de la casa de su padre, ¿qué pasó? Volvió en sí. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Volvió en sí y pensó: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí perezco de hambre? Estoy mal, necesito una dirección diferente. Y entonces él dijo: iré a mi padre. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Verdad? Se está arrepintiendo, amén, pero también está dando, o está hablando de dar el paso hacia su padre. ¿Y qué hizo él? Dice que eso fue lo que hizo. Caminó hacia la casa de su padre, ¿verdad? Entonces no basta con arrepentirse nada más, sino que hay que dar el paso, ¿verdad? Como dijo Juan el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ok? ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es, ¿verdad?, cambiar de dirección, ¿verdad? Si va hacia el norte, ir hacia el sur, o sea, en otras palabras y más claro, es darle la espalda al pecado y caminar en la dirección, ¿verdad?, de Dios. ¿Ok? Dios está interesado en perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos. ¿Ok? Y aquí terminaríamos la página 6. La Biblia entonces nos enseña que sin el arrepentimiento no hay conversión verdadera. ¿Ok? Es indispensable, es necesario, ¿verdad? Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Vamos a seguir leyendo algo aquí. Dice la Biblia: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ok, fíjense, le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Si ve, vamos a ver otros textos más. Mateo 28:18. Jesús se acercó, dice, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder. Amén. Su nombre es
Jesús. sobre todo nombre, y es, bueno, es Jesús, claro, ¿verdad? Su nombre es Jesús y es nombre sobre todo nombre. Amén. Él tiene todo el poder. Hechos 4:7, ¿qué dice? ¿Se acuerda cuando el paralítico, verdad, fue presentado? Ya no era paralítico, por supuesto. Dice, y poniéndoles en medio les preguntaron a Pedro y a Juan, ¿verdad? Les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Ok? ¿Quién les dio el poder? Jesús. Y ellos tenían la respuesta. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre, ¿verdad?, enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. ¿Qué dice? Sea notorio a cuántos, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él. ¿Qué dice? Por él, por ese nombre, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y miren lo que sigue diciendo el otro versículo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y en qué? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre. Amén. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es bien clara. Fíjense que cuando a alguien se le dice, ¿verdad?, esas predicaciones, a veces casi poco se menciona a Jesucristo. Pero por último, reciba al Señor, reciba a Dios como su Salvador, reciba a Cristo como su Salvador. Y no tiene la gente ni que mencionar el nombre ni nada, ni se le invoca el nombre ni nada, y ya lo declaran salvos. Pero la Biblia dice que hay que hacer algo. Amén. Amén. Hay pasos que dar. Fíjense, Jesús bien pudo, en muchas sanidades, muchos milagros que él hizo, él bien pudo haber, por ejemplo, hecho que el ciego, hermanos, viera en el instante ahí mismo donde estaba. Pero ¿qué le dijo él? Ve a lavarte. Tenías que hacer algo, ¿sí o no? ¿Verdad? Prácticamente ya el milagro estaba hecho. Pero ¿qué tal si él no iba? Se perdía. Amén. ¿Verdad? Pedro y Juan, cuando el paralítico le dijeron, levántate y anda. ¿Qué tal si él hubiera dicho, no puedo, y no, ¿cómo me están diciendo que me levante? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera seguido paralítico. Amén. Siempre, hermanos, ¿verdad? Dios hace su parte, pero Él espera que también el hombre haga su parte. El arrepentimiento y el bautismo van mano a mano. Esto va junto. Amén. Esto va, hermanos, juntos. No se puede, ¿verdad?, separar. No se puede hacer un bautismo si no hay arrepentimiento. No puede haber salvación si tampoco hay bautismo. ¿Ok? Tiene que, ¿verdad?, complementarse. No debemos separarlos ni dividirlos. Son experimentados estos dos pasos juntos, cumpliendo así la obra completa de Dios en el perdón, ¿verdad?, de los pecados en el corazón del creyente. Es así como los pecados son perdonados. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. El creer lleva al bautismo. Amén. ¿Verdad? Si usted ve, la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a ver que toda la Biblia, hermanos, está igual. Por ejemplo, en esta parte, bueno, si comenzamos en Hechos 2, ¿verdad? ¿Qué pasó? Primero creyeron, se arrepintieron, ¿y qué siguió después? El bautismo. Ahora fíjense, capítulo 8 de Hechos. Hermanos, cuando la persona cree, es guiada al arrepentimiento y luego al bautismo. Capítulo 8. ¿Qué pasó con los samaritanos? Ahí dice, pero cuando creyeron a Felipe, amén, que anunciaba que el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasaba?
se bautizaron hombres y mujeres. Ok, ¿se salvaban así nomás? No, No, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe y el etíope, ¿qué pasó? ¿No será que fue igual? amén. ¿Verdad? Cuando él le dice, ¿verdad? Felipe le dice, pero entiende lo que lees, y él dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces dice que rogó a Felipe que subiera al carro, y entonces Felipe, comenzando de la escritura de Isaías 53, le comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo, de modo que cuando llegaron a cierta agua, este hombre le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Si crees, bien puedes. Así es. ¿Qué había que hacer primero? Creer. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, sí creo. Ok, entonces vamos al agua. Y eso es, tiene que ser así. Entonces la iglesia primitiva, o sea, la iglesia que nació en Pentecostés, la iglesia apostólica de Pentecostés, hermanos, toda la gente fue bautizada inmediatamente después de creer. Felipe, ¿verdad? Ya vimos que Felipe hizo eso. Amén. También los samaritanos fueron bautizados. Y los evangelios todos terminan con el mandamiento que Jesucristo dio de bautizar a todas las naciones. La gran comisión incluye el bautismo. Amén. Entonces es importante. En el nacimiento de la iglesia, el primer mensaje predicado por los apóstoles, hermanos, concluyó con un mandato de bautizar. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, todos. Amén. ¿Verdad? Ahora, ahí hay otra enseñanza, otra objeción, podríamos decir. Hay personas que dicen, ahí había niños. Y como dice todos, cada uno, todos, hasta los niños fueron bautizados. La Biblia dice, el que creyere. Amén. ¿Cómo creerán si no se les predica? ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 10. Amén. La persona tiene que creer. De seguro había niños, ¿verdad? Pero eran los creyentes los que se bautizaban. ¿Ok? Entonces eran los que creían. Entonces el bautismo en agua es un hecho de obediencia al mandato del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué hay que bautizarse? Porque el Señor, imagínense, para eso, imagínense que hasta el Señor Jesús llega donde Juan el Bautista, y para ser bautizado por Juan, ¿y qué le dijo Juan? Señor, yo debería de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Era necesario que Jesús se bautizara? ¿Verdad? Pecados no había hecho, pero él dijo, deja así por ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, yo también soy, humanamente hablando, soy un hombre y yo no quiero ser la excepción. Y entonces dice que él fue bautizado por Juan. Amén. Entonces siempre se dice, ¿por qué se bautizó? Por obediencia. ¿Será que por obediencia? La Biblia dice que él fue obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte, ¿verdad? Entonces cuando alguien, hermanos, si entiende a alguien y sabe que tiene que hacerlo y no lo hace, ¿verdad? Entonces y le busca otra salida, ¿será obediente? A ver, la respuesta, ¿será que no? ¿Verdad? No, que mire que yo no necesito eso, no, que no, ¿verdad? No hay tales, que no es obediente, porque no hay ni un creyente en el libro de los Hechos de los Apóstoles que no haya sido bautizado. Todo el libro de los Hechos enseña que el bautismo es parte del plan de salvación, es esencial para la salvación. Ya a Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo, mas el que no creyere, ¿ok? Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Algunas personas le quitan la letra S y dicen no salva,
¿verdad? Y se alegran si usted le dice, no, el bautismo no salva. Ya ve que el bautismo no salva, pero es que no leen bien, porque ahí dice el bautismo que corresponde, dice, a esto ahora nos salva. ¿Qué quiere decir? Sí es para salvación. Amén. Entonces el bautismo sí, hermanos, sí es para salvación. Usted va a encontrar los que tienen internet y lo usan para buscar cosas de Dios, ¿verdad? Busque eso, busque ahí, salva el bautismo, va a encontrar mucha enseñanza que dice, tú no necesitas ser bautizado, el bautismo no salva. Y va a encontrar gran cantidad de enseñanza que el bautismo no es necesario, pero la Biblia dice que sí es necesario. Amén. La Biblia enseña que sí. ¿A quién le vamos a creer? ¿Cuál es la medida? A ver, hermanos, ¿cuál es la medida? La palabra de Dios. De eso es lo que estamos hablando, ¿ok? El creer lleva al bautismo en agua por inmersión o sumergidos, ¿verdad? Y es esencial para la salvación. ¿Ok? Mateo 28, 18. ¿Ok? Este es un versículo, hermanos, tremendo para el bautismo, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice bautizándolos en el nombre. Amén. Sencillamente, solo pregunte, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Oh, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, sí, está bien. ¿Cuál es el nombre del Padre? Aleluya. Y miren, está, hermano, bien, es que la Biblia está bien explicada. ¿Cuál es el nombre del Padre? A ver, ¿qué dice la gente? ¿Cuál es el nombre del Padre? A ver, así, contesten, por favor, ayúdenme, hermano. Ellos dicen que es Jehová. Dicen, algunos dicen Dios es el nombre del Padre, pero ¿será que Dios es nombre? ¿Y será que Dios es el nombre del Padre? Otros dicen que ¿quién es el Padre? A ver, Jehová. ¿Dónde dice la Biblia que Jehová es el Padre? Ah, no, pero que Jehová, ok, ¿el Padre de quién? Yo les pregunto, ¿el Padre de quién? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El Padre de quién sería? ¿El Padre de quién? Cuando habla la Biblia del Padre, ¿de quién? A ver, hermanos. ¿Será de Jesús, sí o no? ¿De Él, sí o no? Claro, porque es el Padre, el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Entonces el Padre, ¿verdad? Es el Padre de Jesús. Pero bíblicamente, ¿quién es el Padre de Jesús? San Mateo capítulo 1, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. ¿Quién engendró en María? Dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel le había dicho, y tomó a María su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Bueno, ahí está. ¿Por quién fue o quién engendró en María? ¿Quién es el Padre de Jesús entonces? Es el Espíritu. Bíblicamente, el Espíritu Santo. ¿Será ese el nombre? ¿Verdad? Cuando dice el nombre del Padre, ¿cuál es? ¿Y quién es el Padre? Fíjense que la gente ni siquiera sabe quién es el Padre. Amén. El Padre es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la verdad es que ni aún Espíritu Santo tampoco es nombre. Amén. Dios tiene un nombre. Amén. En el nombre del Padre, ¿verdad? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? ¿Cuál será el nombre del Padre? Jesús. Jesús. ¿Se acuerdan de San Juan capítulo 14 donde dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros? Es otra pregunta que yo hago. Cuando hay niños huérfanos, ¿por qué son huérfanos? Les hace falta el papá, es huérfanito. Y hay personas que así, que tratan de decirnos hacia nosotros, ¿no? Amén. Son los huérfanitos, no tienen padre.
Y más no saben que estamos completos, porque la Biblia dice, y vosotros estáis completos en Él. Amén. Amén. Si Jesús es el Padre. Amén, la Biblia así dice. Yo y el Padre, uno somos. No son dos, no son tres. Y hasta de ahí viene, en verdad, la alabanza. Él es uno y su nombre es Jesús. Amén, ¿verdad? Está buena esa alabanza. No son dos, ¿cómo dice? No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. Ok, entonces, hermanos, todas las personas que fueron salvas en el libro de los Hechos fueron bautizadas. Textos bíblicos, Hechos 2:38. Rápido, solo véanlos ahí y díganlos a una voz, repítanlo, ¿verdad? Todos juntos, hermano, que no se les olvide. Cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibir el perdón del Espíritu Santo. Ok, ahora quítelo de la pantalla y quítelo del screen. Vamos a ver. Ah, ok, aquí a quién le preguntamos. Ok, aquí, hermana Norma, díganlo de memoria. No, sin ver la Biblia. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así se tiene que decir, ¿verdad? Ok, vamos rápidamente. Hechos 8:16, póngalo ahí. Hechos 8:16, miren, hermano, en orden cronológico y podríamos decir, hermano, podemos ver cómo va sistemáticamente todos los bautismos, todos los creyentes en el libro de los Hechos fueron bautizados, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. ¿Cómo? Ok, ese es Hechos capítulo 8. ¿Quiénes fueron esos, hermanos? Los samaritanos, ¿verdad? Ok. ¿Será que lo quitamos y hacemos el examen? Ok. Vamos a ver, hermana Madre, ¿puede decirlo? Sin ver la Biblia. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. Ok. Vamos a otro. Ok. Hechos capítulo 10, verso 48. Pónganle atención porque después le toca a usted. Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre, si no fuera necesario. ¿Por qué mandó bautizarles? Amén. Si hasta el Espíritu Santo había descendido ya. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48. Vamos a ver a quién le va a tocar. Ok, a ver, Ismaelito, ciérrala y lo disfruta. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén, ¿verdad? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Le rogaron que se quedase por algunos días. O sea, que todavía se quedaran, ¿verdad? Más del tiempo predicando, Pedro y los que habían venido. ¿Ok? Hechos 19:5. ¿Qué dice? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Si la salvación viene sin necesidad del bautismo, ¿por qué fueron bautizados? Porque habían sido bautizados solo en el bautismo de Juan. El bautismo es necesario, ¿verdad que sí? ¿Ok? Entonces dice ahí que, hermanos, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Como 12. Ok, eran como 12, pueden ser 11 y medio, ¿verdad? O 12 o 13, ok. Pero eran como 12 personas. Ok, vamos a terminar aquí. Hechos 22:16. Hechos 22:16. Todavía tengo más versículos. Amén. Pero, ahora pues, porque se... ok, Hechos 22:16. ¿A quién se le dijo eso? Ahora pues,
¿Por qué te detienes? Fíjese, Pablo, hermano, ¿no será que Pablo con solo el encontrarse con Jesucristo hubiera sido suficiente? Es más, fíjese que le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces él que dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No será que eso es suficiente según algunos? Sí, suficiente según algunos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no. Amén. Dice que todavía, fíjense, cuando fue donde Ananías, ¿verdad? Ananías oró por él y recobró la vista y le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, ¿cómo? Invocando su nombre, porque el bautismo es indispensable. Amén. 2 versículos más y nos vamos. Gálatas 3:27. Si no los está escribiendo, ya se lo sabe seguramente. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿ok? Los gálatas también fueron bautizados en Cristo. Amén. O en Cristo Jesús, o en Jesucristo, o en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que estaban revestidos de Él. ¿Ok? Y ya ustedes saben Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cómo se predica el perdón de pecados? ¿O cómo se consigue el perdón de pecados? Por medio del nombre de Jesucristo. A ver, hermanos, el perdón de pecados, ¿qué es lo que hay que hacer para eso? Según la Biblia. El bautismo en el nombre de Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿ok? Entonces, sin duda, lo que Lucas dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, lo que Lucas está diciendo es que se predicase en su nombre el arrepentimiento, y cuando se bauticen en el nombre de Jesús, sus pecados van a ser perdonados. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Es un estudio bíblico y usted puede